¿Sabes que tengo una amiga que el otro día estábamos hablando y me decía, estoy por quedarme sin trabajo, me avisaron que seguramente la empresa va a reorganizar a los empleados, no sé qué voy a hacer, tengo más de 40, ¿cómo me inserto en el mercado laboral? ¿Dónde empiezo a buscar trabajo? Ya no tengo 20, tengo otra expectativa, digo, ¿qué pasa con el trabajo? Las mujeres de más de 40, ¿cómo nos reinsertamos laboralmente? Y tendrá miedo. Que mucho. Tendrá miedo porque a esta edad nosotros no estamos acostumbrados a tener 5 o 6 trabajos. En nuestra generación se tenía un trabajo, se terminaba con ese trabajo. Claro, te jubilabas. No te podía pasar o no pasaba. No O los trabajos no a la gente no le duran tanto como duraban antes. Eso me parece. O la gente cambia muy puede rápido ser. de trabajo también. Sí, los jóvenes. Los jóvenes, sobre todo. Para mí Claro, los jóvenes. Pero ¿con qué nos encontramos cuando salimos a la calle? ¿Cómo busco trabajo, por ejemplo? No sé yo no sabría cómo confeccionar un currículum. No, claro, ¿cómo armar un currículum después de... ¿Cómo armar un currículum? ¿A dónde presentarlo? Pero aparte, después de muchos años en un mismo lugar, ¿qué pongo? Mismo lugar, Hola. mismo lugar. O sea, no, Sí. Comilla abajo, comilla. ¿Qué pones? Y aparte, ¿cómo son las entrevistas hoy en día? Experiencia laboral, una. Una sola. 25 años en el mismo lugar. Entra una nena Ah, entra una nena de 25 o 30 años, una chica más joven y experiencia laboral trabajo en 20 tiene lugares. 10 ítems. No sé si es tan bueno. No sé No dónde sé, está, no sé. no sé qué parte es buena. ¿Y qué busca? Que tengas 25 y tengas 200 trabajos, que tengas Sí, 40 y tal cual. tengas 2. No sé. ¿Es calidad o no? Cantidad. Bueno, qué tema hoy, ¿eh? ¿Qué tema? El trabajo, las mujeres. ¿Cómo es el más- mercado laboral para las mujeres después de los 40? Bueno, ¿con ¿Hay quién flexibilidad? ¿Con quién vamos a hablar? Tenemos una invitada especial para hablar especialmente de este tema, ¿no? Del trabajo, del mercado laboral después de los 40, de cómo ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? Así es, ella es Paula Seminara, es socióloga y es docente de la Tecnicatura en Relaciones del Trabajo de la UNR. Hola Pau, gracias por venir. Hola chicas, gracias por la invitación. Bueno, Tenemos un montón de bienvenida. preguntas Sí, como te has dado. estamos Bueno, preocupadas. Y preguntas difíciles. Ok, Nada es fácil. espero poder con esto. Vas a poder. Vengo Mira. a decir mis verdades. Mirá que ya pasaron varias por esa silla, que es la silla de la Gente muy entrevistada. notable. Sí, así que vas a poder seguramente. Paula es un poquito más joven, me parece, ¿no? Sí, Sí. Más Tengo, joven. tengo 38, pero bueno. Bueno, no tanto. Bien llevados. Casi Muy 40. bien, pues. Eso Muy es bien, casi Paula. 40. Bueno, Ella es casi, nosotros somos más. Más sí, 40 bastante ya más. Bastante. Bastante más de 40. Bueno, planteada esta situación así, como decía Georgie recién, lo que le pasa a una amiga, ¿no? Que tiene mucho temor a perder el trabajo después de muchos años, con mucha antigüedad, y de tener la tranquilidad de estar en un lugar y de repente encontrarse con que hay que salir a la calle a buscar trabajo otra vez. Sí, yo lo que creo de lo que escuchaba recién que decían, ¿no? Me parece que hay algo que por ahí pasa cuando uno ya tiene más de 40 años, ¿no? Estábamos pensando en este subsector, ¿no? O en esta generación, que es que las mujeres nos relacionamos con el trabajo como con mucha condición según nuestra etapa de la vida, ¿no? Es decir, a diferencia de los varones, las mujeres tenemos un vínculo mucho más inestable con el mercado de trabajo. Entramos y salimos, sobre todo en relación con nuestros momentos y nuestras decisiones que tienen que ver centralmente con la planificación familiar. Claro. Entonces, un tránsito que para otras personas puede ser mucho más lineal, cuando uno, por ejemplo, decide tener un hijo, decide tener 2, o se pone en pareja, no sé, ve interrumpido su recorrido profesional. Y eso, cuando uno tiene 40 años o más, seguramente tenga muchas más de esas interrupciones o de esas decisiones en relación con la vida personal y el mundo del trabajo. Entonces, lo que ustedes decían, ¿no? Por ejemplo, antes había tránsitos mucho más estables. Antes se podía pensar que uno podía ingresar a un espacio de trabajo y tal vez jubilarse ahí, Claro, si tenía claro. suerte. Te quedabas ahí. Claro, pero ahora las relaciones con el mundo del trabajo son mucho más intermitentes. Entonces eso... Y también mucho más precarias. Entonces, Totalmente. eso por ahí nos expone a situaciones que seguramente sean novedosas y que van a requerir el desarrollo de nuevas habilidades. Esto de lo híbrido también vino a cambiar un poco la cuestión laboral. La pandemia creo que nos atravesó en muchos aspectos, no solo en la salud, como sociedad o en nuestra economía, y en la economía puntualmente en la cuestión laboral, porque mucha gente quizás iba
6, 7 horas u 8 en una oficina, ahora empezó a trabajar 3 veces en la oficina, 2 veces en la casa, de manera remota, o a través de links, o a través de Zoom, o de Meet. Digo, también esto híbrido empezó a cambiar un poco la relación laboral, las relaciones laborales. Sí, sin duda. De hecho, la incorporación de estas nuevas tecnologías de la información y la implementación de formas híbridas como estas situaciones que vos planteás del teletrabajo han planteado como nuevas posibilidades y también nuevos desafíos para las mujeres, porque en realidad de lo que hablamos es de que la necesidad de conciliar la vida personal y familiar con la vida laboral recae sobre todo en las mujeres, digamos. Entonces, el teletrabajo es una posibilidad para nosotras porque nos permite a lo mejor ocupar lugares o participar de instancias que presencialmente se nos harían muy difíciles, pero también nos trae o nos empalma, digamos, el espacio de trabajo con el espacio doméstico. Claro. Que no es un espacio en donde nosotras estemos absolutamente disponibles para trabajar. Claro. Porque Ni para una cosa ni para la otra. exacto, entonces hay como algo que también hay que ir estudiando, porque esto no es la ley de la gravedad, ¿no? Estos son fenómenos sociales, situaciones sociales muy complejas que por ahí vos acomodás una cosa, se te desacomoda otra. Entonces, uno puede pensar, accedemos a mejores posibilidades de capacitación, por ejemplo, o a posibilidades de profesionalización a través de nuevas tecnologías. Podemos tomar cursos que a lo mejor no podíamos tomar si nos tuviéramos que trasladar a un lugar, etcétera. Sin embargo, eso también muchas veces implica descansar menos, estar con la cabeza en un lado y en el otro, en el mismo lugar, ¿no? Todo lo que se conoce como el fenómeno de la carga mental, que es muy difícil también de medir. O sea, ¿cuál es el impacto de estar pensando en 5 cosas a la vez? Yo qué sé. Un poco nos puso en ejercicio la pandemia, ¿no? Con esto de trabajar en casa. ¿También sucedió con los varones que pudieron ponerse un poco en este rol que nos tenemos que poner permanentemente también las mujeres? Mira, yo no sé... Perdón, este mate es para vos. Gracias. Para hacer- Ay, porque en realidad, no, mira, la Perdón, te amo. antes de que empiece a contestar tu pregunta, porque estábamos haciendo un poquito de mate catarsis, aprovechamos para pasarle el mate a Paula para que nos responda a eso, entonces aprovechamos, nosotros decimos que hacemos una parte de catarsis y mate, y esto es un poco también de esta Es como catarsis. el micrófono es el mate, Claro, ¿no? el micrófono es el mate. No, yo creo que la pandemia puso como de relieve un montón de situaciones sobre las que era también bastante difícil o incluso imposible, digamos, situaciones que no se estaban teniendo en cuenta, ¿no? Como, bueno, esto de quedarnos todos encerrados en casa y de repente ver la cantidad de tareas que supone sostener un hogar, en el caso de un hogar con personas que requieren un cuidado especial, como niños o ancianos, ¿no? O personas mayores, digamos. Entonces, al quedarnos todos encerrados, de alguna manera eso se puso como de manifiesto. Yo me animo a decir que si bien fue como un impacto en el primer momento, después las cosas se reacomodaron más o menos desigualmente como se vienen acomodando hace bastante tiempo, ¿no? En el sentido de fueron las mujeres las que más asumieron esas cargas de cuidado y esa necesidad de hacer malabares entre el tiempo de trabajo y el tiempo de cuidado La desigualdad que está siempre, ¿no? Pasan los años y a lo mejor quizás va mutando o va rotando, pero en definitiva, ¿llevamos cuántos años de desigualdad en el trabajo, hombres y mujeres? Y lo que pasa que Una vida. Eterno. Sí. Eterno, ¿no? Un eterno. Sí, es bueno poder mirar que esas diferencias que se traducen en desigualdades después permanecen, pero también cambian, ¿no? Porque si no sería como muy desalentador en el sentido de que si siempre es un permanente repetir, ¿no? En cambio, por suerte, no, las cosas cambian. Lo que sí es que hay que poder mirar como un poco más en detalle, bueno, cómo se reacomodan, porque es verdad que esas desigualdades persisten. Entonces, uno podría decir, bueno, los sectores medios en Argentina, las mujeres de los sectores medios se incorporan al mercado laboral alrededor de la década del 50, 60, sobre todo en determinadas actividades más vinculadas con profesiones, pero después, mayoritariamente, el conjunto de las mujeres argentinas se incorpora en la década del 80, ¿no? Empujadas por la necesidad, por la crisis. Entonces, no, esas condiciones de contexto,
un poco moldean la manera en la que las mujeres ingresamos masivamente al mercado de trabajo, que es justamente empujadas por una crisis. Necesidad. Exacto. Entonces, está empujado por la necesidad de completar un ingreso o en muchos casos sustituir el ingreso de un varón que pierde el trabajo y queda desempleado. Entonces, no son las mejores las condiciones. Después, con eso vamos haciendo cosas también, ¿no? Hoy un poco lo charlaban ustedes con la especialista en fertilidad, ¿no? Bueno, salen los diarios, ¿no? Esta crisis de la gente no quiere tener hijos. O aparece como las mujeres no quieren tener más hijos, ¿no? Hay una crisis en la natalidad. Pero bueno, ¿cuál es el costo de una mujer que quiere tener un hijo o una hija? ¿No? Porque después, si todo el costo va a recaer sobre nosotras y no hay ningún plan, más que el pibe va 3 horas a la escuela y para de contar. Sí, tal cual. Y la verdad que... Mira, vos justamente recién introducías ese tema. Hace un par de semanas hablaba con una persona de cuestiones laborales y hablaba de las entrevistas laborales. Bueno, hablábamos un poco de cómo insertarse en esta edad nuevamente en el mercado laboral. Y me decía que, por ejemplo, si hace una entrevista de trabajo con un hombre, el hombre nunca plantea su cuestión familiar. El hombre tiene 24/7 disponibilidad horaria, no tiene problemas, no va a faltar nunca el trabajo, salvo que se enferme, no va a tener inconvenientes en el hogar. ¿Qué le planteaban las mujeres? Mira, ¿yo puedo entrar a trabajar? Sí. ¿Puedo venir en este horario? Sí, pero yo voy a tener una reunión de la escuela de mi hijo que voy a asistir, mi hijo va a actuar en algún momento en un acto, voy a asistir, mi hijo se va a enfermar y voy a necesitar quedarme en mi casa. Trabajar desde casa, pero seguir asistiendo, claro. O faltar ese día de trabajo, con lo que eso implica. Pero, ¿cuál es la diferencia? El hombre no lo plantea en una entrevista de trabajo y la mujer lo deja planteado ya antes de empezar siquiera a hablar. Sí, tengo hijos, sí. Soy sostén de hogar, por decir algo, digo. Necesito ir a la reunión de padres, al acto de mi hijo, si se enferma me tengo que quedar, no tengo a nadie. Y el hombre, sí, estoy dispuesto, cuántas horas, cuántas veces vengo a trabajar, cuánto me quedo, sí, puedo trabajar extra, sí, puedo hacer. ¿Y qué te respondió? Que solo las mujeres planteaban esto de los hijos y los hombres jamás hablaban del cuidado o de las actividades que tenían sus hijos por los cuales podrían llegar a faltar al trabajo. Claro, es que hay muchas de esas desigualdades que se plantean ya al momento del reclutamiento, ¿no? De la fuerza de trabajo. Era una charla, informal. Sí, ¿no? sí, tal cual, que tiene que ver con que los puestos de trabajo en general están pensados para un hombre. Los puestos más tradicionales, ¿no? Estamos hablando de trabajo medianamente regulado. Están planteados para un trabajador típico que en general es un hombre sin cargas de cuidado. ¿Qué quiere decir que no tenga familia? No, quiere decir que hay otra persona que hace esas labores por él, en la mayoría de los casos. Entonces, cuando esa persona sale a buscar trabajo, el mercado de trabajo dispone una cantidad de presunciones, digamos, ¿no? Para suponer que esa persona entonces no va a faltar o no va a requerir, licencias, como puede requerir una mujer. Entonces eso va moldeando también las búsquedas, ¿no? Porque también, siempre pensando en trabajos regulados, el régimen de licencias es muy desigual. Sí. Aunque incompleto, porque las mujeres tenemos, en muchos casos, más, sobre todo en las cosas vinculadas a la maternidad, ¿no? Sí. Muchos más días que los varones, eso está claro. Pero no está contemplado tampoco, por ejemplo, otras cuestiones que tienen que ver con acompañar en la crianza. En general tienen que ver con acompañar en la enfermedad, ¿no? O licencia por familiar enfermo, etcétera. Pero no está dispuesto ni para los hombres ni para las mujeres. No está reglamentado, ¿no? Y no está reglamentado, salvo algunas cuestiones, algunos convenios específicos que gracias, por suerte, ¿no? a los movimientos de los últimos años, en algunas ramas de actividad sí se pudieron incluir algunas licencias o ampliar las licencias por paternidad, ¿no? Pensando también en que, de alguna manera, el mundo del trabajo dialoga con el conjunto de la sociedad, moldeando también comportamientos, porque si vos vas a trabajar y en tu trabajo solo dispones de 2 días para acompañar a tu pareja en el caso del nacimiento de tu hijo, y la verdad es que la sociedad envía un mensaje. Dice, no vemos que sea tan importante que vos estés ahí. Porque si lo consideráramos importante, tendría más días. Claro, dispondríamos de otra normativa, yo qué sé. Claro.
¿no? Perdón, yo quería preguntarte también un poco sobre los puestos más jerárquicos, ¿no? Las mujeres empezaron a tomar un poco esos puestos más gerenciales o de poder dentro de una empresa o dentro de alguna institución. Sí, hay todo un movimiento que tiene que ver con poder justamente destrabar, digamos, algunas desigualdades que tenían que ver con, que se conocen en general como barreras de carrera o techos de cristal, ¿no? Porque se les dice techo de cristal porque son invisibles, pero muy resistentes, que impiden que las mujeres, aún teniendo las mismas o más capacidades e incluso credenciales educativas que sus pares varones, puedan ascender a puestos jerárquicos. Muchas veces esto se explica por cuestiones que tienen que ver con el carácter o razones individuales, como por ejemplo no le convenía, no, tenía que estar mucho tiempo fuera de la casa o no soportó la presión, ¿no? Pero la realidad es que a medida que las mujeres vamos avanzando en puestos de liderazgo, también nos vamos encontrando cada vez con ámbitos más masculinizados, que tienen toda una lógica propia, digamos, ¿no? Y con las mismas desigualdades, digamos, no es que cambia. No, en general supone para la mujer que ocupa esos lugares un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo extra que tiene que ver con aprender códigos de socialización, con disponer de más tiempo, con sus pares, ¿no? Con sus pares de la misma jerarquía, quizá de otras empresas, de otros espacios, inclusive profesionales, supongamos un médico o una gerenta de un sanatorio, se encuentra con sus pares de otros lugares o de otros puestos de trabajo de la misma jerarquía y tiene que demostrar, que siempre está ahí, prueba. que se lo merece, ¿no? Exacto. Sin nombrar y sin decir el trato por ahí de desmerecer porque sea por su condición de mujer, ¿no? No, y aparte cómo llega. Al hombre nunca se le llegó hasta cuestiona ahí? ¿Cómo cómo llegó llega el hombre a un cargo gerencial. Sí, quizás, a lo mejor no es lo que se dice, pero es lo que sotoboche se comenta, es cómo llegó esa mujer a ese cargo gerencial. ¿Cómo dijiste? Sotoboche. Un término. Nunca No se sé, cuestiona abrió al el hombre diccionario. cómo llegó al cargo gerencial. Sí se la cuestiona a la mujer, Sí, muchas veces se tal cual. pregunta, bueno, pero ¿qué habrá hecho para llegar a ese puesto? En cualquier estatus Siempre de se la vida o menosprecia a la cualquier mujer. gerencia, no tiene Tal que cual. ser profesional, digo, también se la cuestiona ¿Existe a la mujer. todavía Sí. esas cuestiones? Sí, existen. Sí. Existen y de hecho, bueno, en algún momento en algún momento se empezaron a establecer también algunas normativas tendientes a poder cambiar esas prácticas. Entonces, por ejemplo, en algunos establecimientos se fija un cupo, ¿no? O en algunas empresas del sector privado se ve como una buena práctica que, por ejemplo, haya una tendencia hacia la paridad en los puestos jerárquicos, ¿no? Que eso también es una discusión, porque genera algunas tensiones en relación a llegó acá por el cupo. Entonces ya no se dice llegó acá por un favor sexual, pero se dice llegó acá por el cupo, porque había que poner una mina y pusieron a esta. Yo No qué sé. porque se lo merece, Claro. sino porque había que cumplir. Exacto. Es una lucha en realidad. Llegó porque era la mejor. No, eso nunca, ¿no? Sigue siendo una disparidad. Porque en el momento que yo tengo que poner un cupo para que una mujer ocupe un lugar gerencial, sigue Ya. siendo dispar. Claro. Y No hay- desigual, no tal hay- cual. La no se medida equipa- parte de la discriminación. Sí, aparte no termina y genera equiparándose. discriminación en sí misma. No termina equiparándose porque lo hago obligado, Tal cual. porque una ley o porque alguna disposición interna de una empresa me obliga a poner una mujer. Claro, lo que pasa es que hay veces que los cambios en las culturas organizacionales son tan lentos Claro. que estas políticas de cupo ayudan a que se pueda como trabajar de una manera más rápida en estos cambios. Si uno piensa, por ejemplo, la composición del Parlamento argentino en el 83, eran muy pocas las mujeres, no podría decir el número, pero eran realmente muy pocas. Al cabo de unos años se estableció la obligatoriedad de el cupo de 1/3, ¿no? Y en el 2019, creo, logramos la paridad. Entonces vos decís, y bueno, eso implica que los partidos políticos se tienen que poner a discutir de qué manera van a formar cuadros o líderes femeninos. Sí. Que lo tenían prohibido, no. No. Pero Estaba ahí, sí. ¿Le No, daban está- bola? No. Es Entonces, que culturalmente me parece que está naturalizado que siempre son varones para esto y mujeres para
Digamos, para la A casa, ver, las tareas del hogar, la Si te maternidad. entendí bien, digamos, la norma permite empezar un cambio cultural. Claro, Si en no, no se da algunos nunca. casos le otorga una velocidad a un cambio que, por Pero ejemplo, lento. en los ámbitos de trabajo nosotros vemos que si bien las mujeres son cada vez más, o sea, es decir, cada vez hay más mujeres en el mercado de trabajo, todavía son muchas menos que los varones. Y además, si uno mira como más finito, empieza a ver que las mujeres nos empleamos, por ejemplo, en ramas de actividad en donde el promedio salarial es más bajo. Por Sí, ejemplo, claro. las ramas de servicios, las ramas vinculadas al cuidado de la salud, de la educación. Entonces, para que llegue una petroquímica, para que haya una mujer liderando un equipo en una exploración minera, y le tenés que empujar. Sí, claro. ¿Entendés? Tal cual. Porque ahí se corta el queso, digamos. Es decir, porque después hay otras profesiones en donde, que pasa un poco también con los cargos jerárquicos. Las resistencias muchas veces vienen por estereotipos, por cuestiones culturales, y muchas veces vienen por guita también. Porque estar en un puesto jerárquico supone que vas a ganar más plata, digamos. ¿Hay porcentaje de cuántas mujeres hoy ocupan lugares líderes o jerárquicos en comparación con los hombres? Mira, y en O eso... una de cada, no sé, que me diga 1 de cada 10 hombres es mujer, 1 de cada 200. No puedo decirte en este momento, pero sí puedo decir que en los últimos años, desde las universidades, desde los distintos equipos de investigación, incluso desde los ámbitos de producción de estadística pública, se viene considerando mucho más las desigualdades entre varones y mujeres. Entonces se empieza, además de generar información, a leer esa información en clave de, bueno, ¿cómo achicamos estas brechas de desigualdad? Por supuesto no ahora, ¿no? O sea, Sí, lo digamos. veremos más adelante quizás. Claro, porque son procesos como muy, muy lentos, ¿no? Cuando en algunos casos, cuando se discutían políticas públicas en relación a la incorporación de mujeres a áreas masculinizadas de la economía, como puede ser, por ejemplo, las que nombré, el petróleo, la minería, no sé, por nombrar algunas. Claro, desde la industria decían, no, pero nosotros estamos incorporando. Claro, pero cuando vos ves la velocidad, no llegamos más. Claro. Entonces, claro, Claro, no. No Siete llegamos vidas más. No tengo. llegamos más. claro, no Tengo llegamos uno, más. Tengo que trabajar Entonces, antes de los 70, amigo. claro, entonces las políticas públicas en relación al cupo tienen que ver con poder acelerar Acelerar ese justamente estos proceso. cambios, claro. Claro, son necesarias, digamos. ¿Puedo hacer un parate para que podamos Sí. ver las redes Dale. donde nos están mirando? Voy. Decirlas vos porque yo siempre las voy a decir. Porque no me las mal. acuerdo. No quiero decirlas mal, por eso la dejo a Carla Parodi para eso. Yo soy la chica de las redes. Temas de Mina, ok, tanto en Instagram como en TikTok. Muy bien. De tu clavel acá. Bueno, Pau, te quiero consultar esto también. Digo, nosotros nos queremos empezar a una búsqueda laboral. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos encaramos? ¿Qué está buscando el mercado? ¿Busca mujeres más de 40? Bueno, Sara. Que te dijo que no. No te quiero No, decir bueno, que me voy, no, dijo. me Buscate voy. la vida. Chau, Chau, chica, chau. no, basta, abandonamos el programa, ¿no? no, yo quiero decir... ¿Qué hacen las mujeres de más de 40 cuando se quedan sin trabajo? Un Abandona- programa de Mira, streaming. yo lo que... estudio de streaming. Y bueno, y trabajan un montón. Y trabajan. Tengo No. otra pregunta que va a ser más difícil igual después. Pero No, yo quiero decir esto. Nos va a ir, Me parece la situación laboral en general es muy compleja. La tendencia es hacia la precarización, ¿no? O sea, si nosotros pudiéramos mirar cuántos, o sea, las personas que hoy en Argentina tienen trabajo en el sector público, privado, de manera formal, regulada y estable, no son la gran mayoría de los trabajadores. La gran mayoría, o sea, una parte importante de los trabajadores trabaja en la informalidad. En la informalidad quiere decir en los sectores más empobrecidos, pero también en la informalidad que podemos estar cualquiera de nosotras, digamos. Sí, sí. Es decir, teniendo muchos multiempleos, ¿no? Porque muchas de las cuestiones que tienen que ver con para resistirse al empobrecimiento, la gente empieza a trabajar cada vez más horas. Entonces, a lo mejor no estás ante una pérdida de trabajo, pero sí estás ante la necesidad de compensar o te enfrentás, tal vez por primera vez en este momento, a compensar ingresos para sostener cierto nivel de vida. No sé si te suena el tema. multiempleo como estilo de vida desde los 20. Exacto. El multitasking, el conocido como multitasking. Entonces hay unas búsquedas más o menos formales que tienen que ver con
hoy se dice, no, bueno, el desarrollo de habilidades blandas. Como parte de las cosas que se esperan. Para que no te duela tanto, te meto que el nombre. se esperan es Blando que seguro. puedas como adaptarte al cambio, ¿no? No, lo digo en serio, lo digo en joda y lo digo en serio también, ¿no? Y también me parece que hay algo que para mí es muy importante que tiene que ver con poder allanarle el camino a otras mujeres, ¿no? Entonces, en el desarrollo de las carreras laborales influyen tus credenciales educativas, tu sistema de relaciones. Sobre todo, me parece hoy, a las mujeres más 40, lo que nos viene bien es que otras nos abran el camino, ¿no? Claro. Entonces, en estos sesgos, intentar de, claro... en estas cosas que nosotros empezamos a ver hoy, por ejemplo, ¿no? En relación al reclutamiento, pero que también puede funcionar en relación a las recomendaciones, cuando alguien te pide una recomendación para cubrir un puesto. Hacerse la pregunta, che, si fuera un hombre, ¿le preguntaría lo mismo? O, che, estoy pensando en este puesto. ¿Es realmente necesario que lo cubra una mujer o también lo puede cubrir un varón? ¿No? O al revés, ¿no? ¿Es realmente necesario que lo cubra un varón? ¿O qué condiciones puedo generar en mi espacio de trabajo para que este puesto sea posible de ocupar para una mujer? La sensación de una mujer de esta edad, como nosotras, es que si hoy, después de muchos años de trabajar en relación de dependencia o como profesional independiente, es que nadie va a interesarse en tomar, por lo menos en relación de dependencia, o tercerizado, contratado a una mujer de 45 años. Realmente, porque hoy que hay poco trabajo en el mercado laboral, hay chicas de 25 a 40 que también están buscando la misma posición de trabajo. ¿Alguien va a pensar en mí por encima de esa otra persona o de esa otra mujer, aún con el mismo conocimiento, con el mismo título? ¿Por qué? Bueno, en parte a lo mejor podemos pensar que esto que hablábamos antes de la planificación familiar puede en algunos puestos ser una condición favorable para una mujer que con cierta experiencia y con algunas tareas de cuidado ya resueltas, claro, pueda ser un perfil necesario en algunas situaciones. Ya criaste, estás contratada. Podés hacerlo. Sí, porque en realidad de lo que hablamos también es del tiempo, ¿no? Es de la tensión que hay de tiempo entre tareas de cuidado y tareas remuneradas, ¿no? Bueno, y después terminamos vendiendo por libritos de Avon, de Natura, por internet. Es que en realidad WhatsApp, un poco lo que hablábamos al principio, digamos. Yo nunca vi un hombre pasarme un librito de Avon, pero sí las mujeres te pasan el catálogo de Avon, de Natura, de Baguette. Es que hay un montón de estas. No le quiero hacer la... No. Pero hay un montón de estas redes que en realidad están, o sea... Digo, la mujer que... Volviendo a esto, perdón que te interrumpa, sí. Digo, la mujer que tiene un empleo formal, que quizás tiene un ingreso que no le alcanza, que no tiene tiempo para dedicarle a otro trabajo porque no puede salir de su casa porque tienen hijos que criar, entonces ¿qué hacen? Cosa de vender cosas por internet, poner... Autogestionarse el trabajo. Claro, ¿no? Tenés que buscarle la vuelta, no veo hombres haciendo esto, veo mujeres... Que no es una tarea solo de mujeres pasar un librito y decir, ay, si ese labial te va a quedar divino, porque también puede ser una tarea del hombre. Sí. Es que en realidad también está en relación a un poco esta idea de que hay que generar un ingreso complementario. Algunas de esas mujeres están en pareja, tienen resuelta, digamos, por su organización familiar, el sustento o la mantención del hogar, y realizan estas tareas como un ingreso complementario que les permite no tensar demasiado cómo se organiza la familia, porque un poco también está, digamos, como hay una idea muy fuerte que es que los roles en la familia son complementarios, ¿no? Entonces hay una idea de una familia tradicional y no tanto, porque también hay muchos jóvenes que tienen estas ideas, de que es nos ponemos de acuerdo, entonces yo salgo a trabajar y ella cría al chico. Ah, bueno, muy bien. Ahora, cuando yo sea vieja... Cuando yo me separe... Claro, o cuando yo me separe, ¿cómo vamos a dividir esta pequeña fortuna? Y si no le tengo que pedir plata, claro. Esto que después, si no está, le tengo que pedir plata para el calzón. Claro. Yo me quedo en casa, crío los pibes. Es que hay un calzón. Parece mentira, pero hay todavía un montón de parejas que funcionan de esa manera. Voy a leer un mensaje que nos llega a Instagram, que es de Laura, y dice: ¿cómo la inteligencia artificial puede cambiar el mundo laboral?
Bueno, está ocurriendo, chicas. Ya está No perdimos, pasando. escúchame, Yo me Virginia. encontré con una jefa mía Estoy hace un perdida, tiempo y me qué dijo, no depresión. sabes, hace todo lo que vos hacías, Pauli. ¡Ay, qué simpática! Y eso que es mi amiga, entrañable. Bueno, menos mal. Mi Bueno, entrañable la amiga, pero claro, está pasando, digamos, ¿no? Un poco, antes hablábamos de como de la tecnología más como una mediación, en el sentido de un cambio de modalidad, por ejemplo, en las cuestiones vinculadas con el teletrabajo. Pero bueno, la incorporación de tecnología está siendo en este tiempo muy vertiginosa. Hay algo de novedoso y hay algo de no tan novedoso. Y de peligroso. Claro, sobre todo porque son mecanismos que se incorporan sin ningún tipo de regulación. Entonces hay visiones más optimistas y más pesimistas con relación a cuál va a ser el futuro del trabajo, sobre todo determinadas tareas. Con la inteligencia artificial, antes se creía que lo que más se iban a reemplazar eran tareas más bien de tipo repetitivas, por procesos de automatización. Sin embargo, la incorporación de la inteligencia artificial supone, digamos, un grado de procesamiento de información que hace reemplazables otras tareas más de tipo cognitivas, ¿no? Entonces, hay algunos, se empezaron a hacer, digamos, algunos estudios específicos por ramas de actividad. En Argentina no hay demasiado de eso todavía. Porque bueno, una parte de lo que nosotros hacemos en ciencias sociales tiene que ver con generar evidencia empírica, o sea, cómo es en la práctica, cómo se da en la práctica este tipo de procesos, ¿no? Entonces, son procesos muy rápidos que para hacer ciencia, digamos, o conocimientos fundamentados sobre algunos temas, vamos a requerir un poco más de tiempo. Sin embargo, hay una necesidad o hay algo que está ahí como que se vuelve como una evidencia, que es que hay que de alguna manera regular esta incorporación, porque, claro, la posibilidad de reemplazar gran cantidad de puestos de trabajo es inminente, digamos. Casi te diría que el que no lo reemplaza es porque no quiere, en muchos casos. Pero Y ¿qué no haces con una reunión de equipo? ¿Vos y la computadora? ¿A quién Pero conectás? escuchá. Che, ¿quién se mandó la cagada? ¿Qué computadora te va a decir que fue? O sea, mi también hija- siéntense, no gerencial. Escuché creo que esto, también mi hija nos me obliga. quiso preguntar algo Sí. referido a una necesidad escolar y yo no tenía tiempo. No te preocupes, mamá, ya le pregunté y dijo un nombre propio. Claro. No, pero Lucy, María, no me acuerdo. Le pone Claro, nombre. le puso su nombre Le puso un nombre a su asistente personal. y le preguntó a un asistente. Y yo, ¿y quién es? Claro. No, mami. Y bueno, hay Pero chicos que resuelve ven más- gente. no, bueno, no. Te- Sí. hasta los hijos nos pueden reemplazar. No, bueno, Sí. que vos. No, lo que pasa es que, claro, viene a... O sea, yo hay tengo. cuestiones que tienen que Tengo ver el chat puntualmente GPT. con el mundo del trabajo, en el sentido de porque también hay otras versiones que dicen, bueno, así como se destruyen puestos de trabajo, también se crean, ¿no? Y también nos obliga a desarrollar otras habilidades o a poner, Eso iba a decir. de alguna manera, como lo humano en el centro. Bueno, también acompaña a eso una situación filosófica que es, bueno, ¿qué es lo humano? ¿No? Y me parece que en lo que vos contás con tu hija tiene que ver también con la cuestión de la autoridad, ¿no? Es decir, por algún motivo, Sí. que alguien ya va a explicar o tal vez ya explicó y yo no sé, le otorgamos un poder de autoridad a esa conjunto Asistente. de información procesada por algoritmos que no le otorgamos o que también le otorgamos a la persona humana. Es que no se equivoca. No, sí, Sí, a se veces sí, equivoca. a veces Se sí. equivoca. Yo creo que Se sirve equivoca. como Más para porque mejorar, porque pero yo no la o respondo. Bueno, complementar. ahora decirle, mira, ¿querés ir al cumpleaños? Mire, que te lleve Que Chat te GPT. lleve María, claro. Claro. Perdón, cortito Resolver. antes de terminar, así tipo ping-pong, con respuestas Dale. muy A cortitas, ver, me porque gusta. nos quedaron algunas dudas. Dale. ¿Se sigue usando el currículum vitae? El CV. Bueno, hay distintas maneras también, ¿no? De buscar trabajo, no solamente en la confección de un currículum vitae, sino, bueno, a través de plataformas. Me parece que eso es como una forma bastante extendida que también permite como establecer redes, construir un perfil profesional y establecer redes de recomendación y de interés con otros profesionales. Eso también, digamos, me parece que se usa bastante ahora y que tiene que ver con esto que decíamos, como también de poder armar red. Ujú. Bueno, me metiste dos en una porque justo te iba a preguntar sobre eso, los lugares donde se buscaban trabajo, plataformas. Buscamos a través de internet. Y la última tiene que ver con la jubilación. Las mujeres después de los 40 empezamos a ¿Me pensar en la jubilarte, jubilación. Cada vez la tenemos más lejos A mí me encima. parece que nadie nos está deberían. ayudando.
Basta. No, me dijo que nos jubilemos. No. Quiero decir que hay un gran problema en relación a estos cambios en el mundo del trabajo que tienen que ver con que se empiezan a extender ocupaciones que generan ingreso en el mediano y corto plazo, desde el librito de Avon hasta la persona que perdió el trabajo y se dedica a Yo que soy trabajar en monotributista Uber. hace 20 años, por ejemplo. Exacto. Que van a, incrementan los problemas del sistema previsional. Porque de alguna manera vos de alguna manera hay que garantizar que esa gente llegue a viejo de alguna forma más o menos digna. Y eso, si no hay aportes, O sea se vuelve que cada vez más complicado. Claro. me ves como hasta los 80 más o menos Más o laburando. menos trabajando. No, digo, me parece que es una discusión que está abierta en el mundo, pero claro, nosotros también teníamos hasta hace poco algunos mecanismos de compensación, especialmente destinados para las mujeres, que en este momento no están más vigentes. Entonces eso me parece que sí es un tema que hay que poder mirarlo. Ujú. Lo más efectivo para buscar trabajo. Tener Instagram. buenas amigas. Muy bien. Tener contactos. Gente que te Tener contactos. Tener buenas amigas. ¿No? Bueno, me gusta. Bueno, Pau, muchas gracias por sumarte. Bueno, Esperemos que gracias. no te hayamos atosigado. No, perfecto. La pasé muy bien. no se fue, eso No. es importante, no Sí. se levantó de la No se sillita. Pero Si se te genera si tenés necesidad de alguien para trabajar, tenenos en cuenta. Bueno. Nosotros te vamos a dar un regalito de dos. Ay, gracias. Así vas a merendar o a desayunar Me encanta. con tu hija o madre, hermano, amiga, con quien vos quieras. Hermoso. A Do, le agradecemos a Do, a la pastelería, Sí, tal cual. para Me que, encanta. para Cosas que puedas riquísimas. participar, sí, que siempre nos acompaña y le regalamos ahí a las invitadas. Bueno, muchas gracias, chicas. Mate Entregas, que siempre nos acompaña, ¿no? En todos los Mate. programas con el mate, con el Hicimos un térmico. ratito de mate y catarsis y seguimos. Lo hemos, tomando mate. Y los brillos. Ay, los brillos de hoy, chicas. tengo Para brillo. yo voy a correr este Porque micrófono. tengo brillo propio. Soy todo corazón, me siento un osito Un cariñoso. amor. Bueno, Yo tengo brillo propio, por eso no me lo puse. gracias a Tokio, que siempre nos acompaña también cada Estoy miércoles. toda Bueno. despeinada y nadie me dijo nada. Miren lo que son estas queridas. Estás necesitando. Yo tengo que ir a la pelu. peluquería. ¿Podríamos conseguir un canje con una En breve. peluquería? Bueno, gracias. Y Bueno. a la oficina que es Alberga. y nos acoge. Exacto. Todos los miércoles. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el miércoles. Gracias, Paula. Chao.